13, ya estamos arrancando con toda la noche. Hay mucha información económica respecto a lo que está pasando con la inflación, con la recesión. Voy a contar un ratito lo que es la carrera contra el tiempo de Milei y los mensajes que está enviando en medio de la inflación que está desacelerando, la recesión que se está profundizando y las expectativas en la sociedad que se mantienen y cómo de alguna manera Milei está jugando a tratar de sostener las expectativas de la opinión pública porque es su principal respaldo. No tiene bloques en diputados, en el Senado, y necesita, para avanzar con la política económica, mantener las expectativas en la sociedad. Pero en medio de todo esto, ha surgido una crisis inesperada dentro del propio gobierno, que es un enfrentamiento hasta ahora solapado, pero que hoy ha tenido una escalada mayor entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Estamos con Carlos González Prieto y con Javier Calvo. Vamos a contar un poquito qué está pasando a esta hora, Javier. Sí, lo que está pasando es que Victoria Villarruel ayer firmó la convocatoria a las sesiones de mañana en el Senado y entre los temas a tratar firmó que estaba el famoso DNU 70, el mega DNU que este gobierno lanzó en los primeros días de su mandato, que rige un poco el funcionamiento de gran parte de la economía y de la sociedad argentina de hoy, salvo algunos capítulos que están en sede judicial como la reforma laboral. Esto generó ruido en el gobierno porque intuyen, saben que los votos no le dan a la Libertad Avanza para sostenerlo, para que no sea rechazado. Es cierto, en el caso de que el Senado rechace el DNU, falta que lo rechace diputados para que se caiga definitivamente el decreto de necesidad y urgencia. Pero es una mala señal. Ya había en esta semana habido un ruido entre el presidente y la vicepresidenta a raíz de los aumentos en el Congreso de las dietas, al que la vicepresidenta se negaba, se resistía a retrotraerlos. Pero con lo del DNU estalló de una manera bastante particular porque obligó incluso a un comunicado de Presidencia de la Nación. Pero explícame esto, porque todos han titulado, todos los portales, creo que absolutamente todos los medios han titulado crisis entre Milei y Villarruel, sí, ¿no? Y hay varias señales de que esto ha ocurrido en el día de hoy con esta convocatoria al Senado mañana a las 11 de la mañana para tratar el DNU. ¿Cuáles son efectivamente estas señales, más allá del comunicado que no la nombra a Victoria Villarruel, para que todos infieran de que esto es una gota que rebalsó el vaso en las relaciones entre el presidente y Victoria Villarruel? Mira, en principio hay dos señales claras. Por un lado, fuentes oficiales hoy se encargaron de plantear el enojo, incluso hay un audio de hoy a la mañana en una entrevista del presidente, planteando cómo el tratamiento del DNU y el rechazo del DNU iba a mostrar quién estaba otra vez, quién era casta y quién no. Pero sobre todo lo que pasó es que en las redes, un mundo que el gobierno, la Libertad Avanza, maneja muy bien desde la campaña electoral y mucho más desde que es gobierno, empezaron a ventilar cuestiones vinculadas a Victoria Villarruel que pasan por su vida privada. El famoso carpetazo, pero digital. Muchas cuentas asociadas con los libertarios. Sí. Cuentas, muchos casos anónimas, pero que el presidente suele retuitear. Exacto. Por suerte, hasta ahora no se ha corroborado que ha retuiteado ninguno de estos posteos, porque son muy ofensivos con la vicepresidenta. Pero estas cuentas libertarias, que insisto, el presidente suele darles like o retuitear cuando quiere transmitir una información, bueno, han dicho cosas muy duras. Sí, lo menos que le han dicho es que es traidora, lo menos. Mostrando, entre otras cosas,
la convocatoria, ¿no? El documento de convocatoria a la sesión de mañana con la firma de Victoria Villarruel. Exactamente, exactamente. Que hasta ahora se venía negando. La oposición de Unión por la Patria venía pidiendo esta sesión especial para tratar el DNU desde hace varias semanas y se negaba sistemáticamente Villarruel a hacerlo hasta esta semana. Claro. Hasta horas después que tuvo que firmar la retracción del aumento de las dietas, que no quería firmar. Bueno, aceptó firmar la convocatoria para convocar a una sesión del DNU que, insisto, según las cuentas que tiene el Senado y según las cuentas que tiene el gobierno, era muy probable, es muy probable que las pierda. Es decir, que el DNU sea rechazado por la Cámara Alta. Por eso digo, hay fuentes oficiales que se encargaron hoy de transmitir el enojo y hay estas redes, estos usuarios, sobre todo de Twitter, que se encargaron hoy de vociferar la traición de Villarruel, lo que habría que hacer con Villarruel, etcétera, etcétera, desde cuentas bastante conocidas en el mundo libertario, que llamaba la atención un poco de qué manera se la agarraban fuertemente con la vice. Y quiero dar un dato adicional. Sí, alguna incluso, insisto, el presidente, por suerte, mantuvo su Twitter sereno. Sí, y no el de dio, él sí. No dio like, ni retuiteó ninguna de estas cuentas. Por ahí algo que aparece ahí con algún like y demás, es fake news. Pero son cuentas que el presidente suele retuitear o darle like, que muestran obviamente una militancia libertaria. Algunos lo llamarán trolls, otros lo llamarán militantes genuinos libertarios, que decían cosas muy duras de Villarruel. Decían que si esto mañana era volteado por el Senado, habría que tomar cartas en el asunto con Villarruel, en un tono muy... más, creo que... Sí, tomar cartas no era no era la frase exacta, sino con amenazas directas a la integridad física de la vicepresidenta. Sí. Me dicen Maxi y Javier de Casa Rosada que hay altísima tensión, ya voceros de la Casa Rosada, con esta decisión de Victoria Villarruel de llamar a la sesión. A ver, porque por ahí nos agarran, para que se entienda bien llanito, y corregime, Javier. El bloque de Unión por la Patria pide tratar el tema. Sí. Obviamente que el presidente no quiere. La vicepresidenta de la fórmula, Milei, presidente, le dice ok al pedido de Unión por la Patria y tendrían el número para rechazar el DNU. Digamos, es explícita la descoordinación o la jugada autónoma de Victoria Villarruel, con lo cual es absolutamente normal que haya descontento en la Casa Rosada. Salen con un comunicado, ya siendo explícita la tensión, donde dicen que no pueden tener una agenda propia e inconsulta. Mensaje directo para Victoria Villarruel. Habla de sectores de la política, ¿no? Sí, pero Maxi, a ver, 2 más 2 es 4. Después dice: el rechazo significaría un grave retroceso. ¿Qué es lo que le cuestionan a la vicepresidenta? Que está jugando autónomamente, que no está jugando como parte de un equipo de gobierno, y la realidad es que está jugando autónomamente, no está jugando con la Casa Rosada. Entonces es natural la tensión, ¿no? Vamos a ir con el móvil, que estaba en el Congreso Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recién, ¿cómo te va, Maxi? Buenas noches. Recién lo comentaban ustedes. Las cartas parecen echadas en el Senado, 37 votos se necesitan justamente para rechazar en la Cámara Alta el DNU. Para la oposición están esos votos y para el oficialismo también. Es decir, recién estuvimos hablando con el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, también con otros legisladores que salían de aquí luego de la reunión de labor parlamentaria a otra reunión interbloque que tienen aquí nomás en el edificio anexo del Senado, y ellos mismos se mostraban resignados, como que les iba a ser casi imposible conseguir los votos para defender el DNU en el Senado. Por supuesto que queda la instancia de diputados. Recordemos, Maxi, que para que sea anulado el DNU, ambas cámaras tienen que rechazarlo. Vendrá el juego luego, si efectivamente el Senado lo rechaza, el juego político en la Cámara de Diputados, a ver cuándo es que se pone en juego el DNU allí y qué fuerzas justamente se ponen a disposición del gobierno o no para que el DNU siga su curso. Por lo pronto, si mañana en el Senado se rechaza el DNU sigue vigente hasta tanto se lo trate en la Cámara de Diputados. Pero aquí
los votos. Esos 37 votos, al parecer, están del lado de la oposición y mañana habría un rechazo del DNU por parte de la Cámara Alta. Sí, déjame que te sume algo que pasó durante la reunión de labor parlamentaria. En esa reunión de labor parlamentaria, para quienes no saben, se junta las autoridades del Senado con los jefes de bloque, donde coordinan, acuerdan, negocian el temario de las sesiones. Lo que no se aprueba ahí para que se trate, no se trata. Villarruel, en vista de las presiones que venía recibiendo durante el día del Poder Ejecutivo para que dé marcha atrás con la convocatoria a la sesión, incluido que se levante la sesión, no que se levante el tema del DNU, les empezó a plantear a los jefes de bloque, bueno, qué podían hacer para que no se trate el DNU. Los jefes de bloque lo rechazaron. Los jefes de bloque lo rechazaron, no solo Mayans, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria. Los jefes de los bloques dialoguistas también lo rechazaron. Y para peor, en el medio de esa discusión o de esa conversación, sale el comunicado del Poder Ejecutivo de la Oficina Presidencial advirtiendo sobre la agenda paralela del Senado, de los sectores políticos que le quieren imponer al gobierno un camino que no es el que votó la gente, etcétera, etcétera. Con lo cual, medio que pudrió aún más la cosa, por lo cual se ratificó que mañana va a haber sesión a las 11 de la mañana y que mañana se va a tratar, entre todos los DNU que quedan pendientes de Alberto Fernández, se va a tratar el DNU 70 que lanzó Javier Milei para armar todo su esquema inicial de gobierno y de las bases para una nueva Argentina. Veamos qué decía Milei hoy sobre el tema DNU, ¿no? Porque recordemos que cuando llamó al Pacto de Mayo, la condición no era que rechacen el DNU, sino esperar a que falle la justicia y en todo caso ir por más, que el Congreso trate buena parte de la ley bases. En Argentina se han dado miles de DNU y nunca hubo un problema para aprobarlos o tratarlos o demás. Ahora sucede que nosotros hacemos siempre los DNU, lo que hicieron fue cercenar libertades individuales, avanzar sobre el derecho de propiedad, todas cosas contrarias al espíritu de la Constitución. Nosotros en el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos, proponemos ir a estructuras de mercado más competitivas y proponemos terminar con los robos de la política. Claro, este último punto, imagínese, digamos, a la política la pone muy nerviosa. ¿No le preocupa que se trate ahora mismo, si es posible, el DNU en el Senado? ¿No le preocupa? Servirá como principio de revelación para dejar de qué lado están los políticos, si del lado de los argentinos del bien o del lado de los delincuentes. Ahí está. Claro, ese es el relato del gobierno, como pasó cuando se cayó la ley ómnibus, ¿no? Que muestra, digamos, ante el fracaso político, muestran desde el relato que, no, bueno, si pasa eso, ellos son la casta se niega a estos cambios y el gobierno pelea por la libertad. Yo lo que digo es que a esta hora, viendo que la sesión es ineludible de mañana en el Senado, hay llamados desde la Casa Rosada a varios gobernadores que rindieron sus frutos en otro tema que hoy surgió en diputados vinculado al cambio de movilidad jubilatoria, que después lo vamos a contar, y que surtió efecto porque el llamado a varios gobernadores dialoguistas, antes extorsionadores, antes chantajistas, pero ahora dialoguistas, surtió efecto porque llamaban a los diputados para que no fueran a convalidar esa sesión. Ahora vas a contar eso, porque... Entonces los están llamando a sus senadores para que, o pretende el gobierno, que llamen a sus senadores para que no vayan a la sesión de mañana. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria, sobre esos 37 votos que dice efectivamente Prosperi que se necesitan, sobre 72, para bajar el DNU, Unión por la Patria tiene 33, es decir, le faltan 4. Y esos 4 no se los va a dar el PRO, no se los va a dar el radicalismo, sino provincias
no de Ahora, innovación federal, de hacemos coalición federal, de esos sectores. ahora la seguimos porque vas a contar cómo hoy también en diputados le sacó las papas del fuego al gobierno, al presidente Milei, el radicalismo. El radicalismo. Es decir, evidentemente jugaron fuerte los gobernadores radicales en algún acuerdo que desconocemos para no dar quórum en el tratamiento de la nueva fórmula de movilidad previsional. Exacto. Que la oposición dialoguista encabezada por Pichetto quería tratar hoy mismo, imponer. Así que ahora vamos a volver sobre ese tema. Esto se está dando en un contexto en el cual Milei evidentemente está en una carrera contra el tiempo por mantener las expectativas. Fíjense la frase que hoy resaltan las declaraciones del presidente. Prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación, ¿no? El presidente es consciente de que hay una recesión que se está profundizando. Todos los indicadores de caída del nivel de actividad están marcando caídas superiores al 20%, en muchos sectores 20, 30%, son números de derrumbe de la actividad económica, del consumo, similares a lo de la crisis de 2002, post estallido de la convertibilidad, es decir, caída muy pero muy fuerte del consumo y del nivel de actividad, consumo-inversión. Hay un ajuste muy fuerte sobre las familias, hay el temor de que esto empiece a generalizarse en despidos, en un recorte personal que obviamente ya está ocurriendo, pero que sea todavía más generalizado. De hecho, fíjense los indicadores de actividad, tempranos de actividad económica, esto lo releva la consultora 1816, que muestran ahí todos los indicadores en rojo, en enero y en febrero. En algunos casos, con tasas, no sé si se llega a ver, bueno, muy elevadas de caída del 20, el 30%. Dentro de esos indicadores estamos hablando de la construcción, la industria, indicadores de consumo, como son las ventas minoristas de CAME, indicadores de despacho de cemento. Fíjense el índice de la construcción, la producción de autos, los patentamientos de autos, los patentamientos de motos, bueno, el impuesto créditos y débitos que refleja muy bien qué está pasando con la actividad económica también, con una fuerte caída, los préstamos al sector privado, todo con un derrumbe muy pero muy fuerte, ¿no? Fíjense, incluso si levantamos el graph abajo, estamos hablando que ya en enero había caídas superiores al 20% en todos los indicadores. Y el anteúltimo es el indicador salarial, el RIPTE, el indicador de los trabajadores registrados del sector privado formal, es decir, los que mejores condiciones laborales tienen. No es el mundo de la informalidad, sino los que están bajo convenio, los sectores registrados formales. Ahí se ve una caída en 2 meses del 22% del poder de compra, del salario real. De hecho, fíjense en la placa siguiente, lo pronunciado de la caída en los 2 meses iniciales de la gestión Milei, ¿no? Los datos son diciembre, enero. Y algunos decían, por estas horas, que Milei va a tener que ser Duhalde y Kirchner al mismo tiempo. Es decir, una caída semejante del salario real, del poder adquisitivo de los salarios, solo se había visto en 2002 con la gestión Duhalde, pos el estallido de la convertibilidad. Obviamente nadie le echó la culpa a Duhalde en ese momento porque consideraban que la responsabilidad era, en todo caso, del gobierno de la Alianza, el gobierno previo, el gobierno que en el 2001 dejó el país explotado. Fíjense, el anterior era DLR, Fernando de la Rúa, y en un momento hubo una caída similar, 22-25% de los salarios reales en 2002, con un estallido en la desocupación. En la desocupación en el 2002 superó el 20%. Eso hoy no está ocurriendo. Sí hay una caída del salario real similar. Entonces,
Pero eso se produjo con un gobierno como el de Duhalde, que hizo el trabajo sucio, y después llegó Néstor Kirchner, a partir de mayo de 2003, y encontró, después de ese trabajo sucio, ese ajuste muy fuerte y ese sinceramiento en el 2002, fundamentalmente del tipo de cambio, que estaba totalmente atrasado, el 1 a 1, y la economía después funcionó con el 3 a 1, bueno, inició una etapa de crecimiento del salario real muy importante. Bueno, Milei tiene que hacer las dos cosas a la vez. Es decir, está en el proceso de derrumbe de los salarios reales, fíjense, y los salarios reales hoy están a niveles del 2002, prácticamente en términos constantes. El salario promedio de esta economía en blanco está al mismo nivel de 2002, y requiere rápidamente que la economía pegue la vuelta para empezar a recuperar, es decir, que se desinflacione rápido, bajen rápidamente los precios, los salarios recuperen poder de compra y empiecen un camino de salida. Eso es lo que necesita Milei. Y para eso, obviamente, necesita que lo acompañe la sociedad. Fíjense la placa siguiente. El único activo fuerte que tiene hoy Milei para mostrar dentro del sistema político es este índice de confianza en el gobierno que releva la Universidad de Itela con datos de poliarquía. Se lo ve ahí a Milei arriba del 50%. En esta medición baja un poco. En enero, febrero, hay otras que dan que no baja directamente, que se mantiene, pero empieza desde ahí arriba. Fíjense todos los gobiernos que empezaron desde arriba y después como se fueron desgastando, ¿no? El caso emblemático fue Alberto Fernández, que en el 2020, en plena pandemia, tenía el 70% de adhesiones, un año después estaba derrumbado, abajo del 30%. Bueno, uno lo ve a Milei permanentemente tratando de estirar los tiempos, tanto políticos como de la sociedad, mostrando alguna luz al final del túnel, alguna zanahoria. Y eso es lo que está en discusión en este momento. Si efectivamente, en base a los datos que muestran una desaceleración de la inflación, hay una luz al final del túnel. Que el propio Milei sabe que no está a la vuelta de la esquina. Dijo que marzo y abril iban a ser los peores meses. Que la actividad iba a seguir cayendo, que el empleo va a caer y que la inflación, si bien iba a desacelerarse, todavía se iba a mantener elevada. Pero claramente lo que se está discutiendo ahora es esta carrera contra el tiempo. Y fíjense lo que dice 1816, la consultora favorita de la Citi, que ven los bancos y también los principales consultores de la Citi financiera. Nos animamos a decir que esto es una especie de carrera. ¿Qué llega primero? ¿El rebote de la economía una vez que descienda la inflación y los sueldos le ganen a los precios? ¿O el mal humor social por bajos ingresos? La resiliencia de la imagen pública de Milei es una condición necesaria para el éxito de sus políticas económicas. Pues Milei no tiene nada en términos de estructura política, más que, si se quiere, el acompañamiento de la opinión pública. Y eso es lo que tiene que mantener permanentemente con una expectativa hacia adelante. Sí, a ver, al principio de este año, en el equipo económico, Maxi, sabían que el primer semestre iba a ser durísimo. Te decían que hasta septiembre los salarios iban a pulverizar más, que iba a perder capacidad de compra el salario, que iba a perder capacidad de compra el jubilado, porque para dar la vuelta era necesario ese esfuerzo. Y la lectura que hacían es que como este es realmente un cambio verdadero, la gente iba a acompañar. Y esa es la pregunta que queda flotando con los números de la encuesta, ¿no? Primero, si con esto alcanza para dar vuelta a la tabla en el segundo semestre. Y después, si en estos meses, que en el propio gobierno saben que va a seguir perdiendo capacidad de compra el salario, bueno, van a ser suficientes para calmar el humor social. Bueno, dentro de la información que hoy surge respecto al tema precios, hay una gran preocupación en el gobierno por el precio de los alimentos y cómo han quedado totalmente desfasados el precio de los alimentos con los salarios. Contábamos que hoy la canasta de la pobreza está prácticamente para una familia tipo matrimonio y 2 hijos en 700.000 pesos mensuales. Que está muy por arriba del salario promedio de esta economía en blanco, que está en 550.000 pesos mensuales. Es decir, que hay muchos trabajadores que están registrados en el sector formal de la economía
y que son pobres, porque si son el único sostén de la familia, están por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo. Y esto ha llevado a que el gobierno, que viene sosteniendo que obviamente la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, citando a Milton Friedman, se esté empezando a preocupar negociando con las empresas o con los supermercados. El fin de los 2x1, el fin de las promociones y las negociaciones con las empresas de alimento y los supermercados. Hoy hubo un nuevo capítulo, Carlos. Sí, acaba de terminar hace un rato una reunión entre Funes de Rioja, que representa la Copal, la corporación que nuclea las principales alimenticias del país, y el secretario de Comercio. Hubo tensiones esta semana a raíz de la medida que vos comentaste en el programa en su momento del gobierno de habilitar importaciones de alimentos y darle mejores condiciones a los importadores de alimentos para que eso ayude a competir a nivel local con lo que se fabrica en Argentina. Están dentro de las medidas achicando a 30 días el pago de importaciones, dando algún tipo de ayuda en lo que tiene que ver con cuestiones tributarias también. Están en este momento trabajando en una lista completa de los productos que van a tener este beneficio. En principio serían banana, papa, carne de cerdo, que siempre se arma un lío bárbaro porque llega de Brasil muy competitiva, café, atún, cacao, shampoo, pañales. Bueno, están trabajando en la lista de alimentos importados que van a tener los importadores, condiciones especiales para que eso ayude a competir, dicen en el gobierno, a nivel local y bajen los precios. Imagínate la reacción de la UIA, ¿no? Como locos se pusieron mal con esta medida, dicen que ellos tienen que producir aquí pagando impuesto país para los insumos que importan, que están asfixiados tributariamente, es decir, no le gustó nada esta medida, parece la pelea de los 90, ¿te acordás cuando abrió la economía Carlos Menem? Y a raíz de eso hubo una reunión hoy, me dicen que fue en tono amable, con diálogo, y lo que le transmitió el secretario de Comercio a Daniel Funes de Rioja es que en el Ministerio de Economía no les gusta esta idea de una expectativa de un dólar a 1.300, a 1.400 que tienen los empresarios y que por eso se cubran. El dólar va a estar en el orden de los 900.000 pesos, dicen en Economía, con lo cual no generen esa expectativa. Eso le dijo y que el Caputo precio a los empresarios. Caputo no se reunió con los empresarios, Caputo vía el secretario de Comercio. Claro. No, la semana pasada se reunió con las empresas alimenticias y después con los supermercados. Bueno, pero yo te estoy hablando de una reunión de hoy a la tarde. Hoy otra reunión. Del secretario de Comercio con Daniel Funes de Rioja, que es el que nuclea todas las empresas alimenticias. El capítulo que el gobierno empieza a preocuparse y a tomar medidas respecto a la inflación en alimentos también, que bueno, no es un tema menor, ¿no? Y a propósito de eso, la placa que estamos viendo, claro, ¿qué le pidió Caputo a los supermercados? Cuando se mide la inflación, viste que muchos supermercados te dicen la segunda unidad al 70% o 2x1, en realidad te está marcando un valor del producto más alto del que terminás pagando. Pues si vos comprás un shampoo en, yo qué sé, 1.000 pesos y la segunda unidad con el 80% de descuento, y el shampoo ese no vale 1.000 pesos. Entonces, para medir la inflación, que pongan el valor de cada producto. Sí, igualmente venimos contando que eso ha ocurrido siempre, ¿no? El tema de los 2x1, 3x2 y demás. Qué sé yo, es medio raro que el ministro de Economía esté festejando que dos supermercados salieron del 2x1 y están poniendo promociones donde ponen el precio, dice con 40% de descuento. Igual no ves, pero está el precio. No ves en ningún país del mundo, Maxi, vos por ahí no vas al supermercado, pero yo estuve el fin de semana, vos querés saber lo que estás pagando y es imposible, puede ser la segunda unidad el 80%, la semana que viene te devuelvo el 25%, el check no sé cuánto, es un embrollo el tema de los precios. Sí. Bueno, atención, porque hay todo un tema también con el tema Rosario y las fuerzas federales en Rosario, Javier. Sí, en Rosario hay quejas por la cantidad de efectivos que han llegado hasta ahora de las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Gobierno Nacional anunció 450, todavía no llegaron todos, todavía no llegó nadie de las Fuerzas Armadas, ahí también hay un ruido, pero el planteo que se hace en Rosario es, bueno, 450 efectivos son 100 efectivos extra por turno, si es que pretenden que las fuerzas de seguridad puedan descansar, puedan comer algo.
100 por turno. Bueno, en un clásico de Rosario, Newell's Central, hay 1000 efectivos haciendo seguridad. Con lo cual, 100 efectivos por turno plantean que no es gran cosa. Habrá que ver si hay algún refuerzo al respecto o es lo que hay. Bueno, después de luego que se acordó supuestamente anoche entre Patricia Bullrich y Sergio Berni y Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, de que va a haber efectivos de la policía bonaerense ayudando a Rosario. Dame una línea respecto a esto con ese comunicado de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que cuando uno ve tanta coordinación entre los gobernadores, bueno, algo pasa, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue el último año donde hubo tanta coordinación entre los gobernadores? Sí, además un comunicado raro con un escudo nacional que los unifica, claro. ¿Cuándo pero fue? No hay... 2002. Y yo creo que ni siquiera. No, digamos, la 2002, famosa Liga de los Gobernadores. Que sí, se pero juntaban... no estaban los 24. No, claro. No pero estaban los 24. 24 es raro porque presencia. en un país presidencialista llama la atención que los gobernadores estén todos juntos, sí. Peronistas, radicales, del PRO, expresando su opinión, ¿no? Y advirtiendo que... Advirtiendo que el narcotráfico es federal, es un problema federal, es un delito federal. Ojo que es un mensaje, obviamente, para la Casa Rosada. Exactamente, que había planteado que es un problema de las provincias, le dijo están diciendo Milei que en su momento. El narcotráfico y la forma de combatirlo lo tiene que definir la Casa Rosada. Exacto. Que es un delito federal, que persiguen los jueces federales, no los jueces provinciales. Exacto, exacto. Y que deberían resolverse también en las cárceles federales, que hay también otro temita ahí con eso. Pero claramente se está ejerciendo presión sobre el gobierno para que active todos los mecanismos disponibles para combatir el narco, no solo en Rosario, pero en este caso con epicentro en Rosario, porque los gobernadores también admiten, interesante de ese comunicado, que admiten que es un problema nacional, pero no en el sentido federal de que se tiene que encargar el gobierno nacional, sino que pasa en todas las provincias el problema del narcotráfico. Claro, pero porque por ahí cuando se dice es un problema de todos, es un problema de nadie, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el mensaje que le están dando es, apunta a la Casa Rosada. Sí. Es un delito, que es una obviedad que es un delito federal, pero que firmen los 23 gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, juntos, diciendo eso, y llama la atención, es un mensaje fuerte de la Casa Rosada. Muy fuerte. Hoy, ¿qué pasó con jubilados? Atención, que fue la otra rebelión que había en el Congreso y que finalmente no alcanzó el quórum. Le salió bien al oficialismo, le salió bien al gobierno. La oposición, dialoguista, pero oposición al fin, había convocado una sesión especial para tratar de imponer un proyecto de ley para cambiar la movilidad jubilatoria. Bueno, finalmente no tuvo quórum, gracias en gran parte al radicalismo que, salvo 5 diputados cercanos al área opositora, más opositora, que es la de Facundo Manes, el resto del radicalismo ni apareció. Obviamente no apareció el PRO y varios gobernadores consiguieron, por ejemplo Martín Yarlora, que los que integran Hacemos Coalición Federal tampoco aparecieran hoy por la Cámara de Diputados, con lo cual no hubo quórum, no se pudo tratar ese proyecto que presentó la coalición cívica, que está dentro del bloque que lidera Pichetto, pero es un mosaico de voluntades, no es que Pichetto alinea a todos, no, ahí hay gente de todo color político y de pensamiento político muy distinto, y aunque no hubo quórum, igual hubo debate, porque a muchos diputados les gustan las cámaras, y debatieron en minoría, con Martín Menem ahí en la presidencia de la Cámara de Diputados dando la palabra, pero sin mucho sentido, porque no se podía tratar la ley, hubo solamente algunos discursos de la coalición cívica, de los partidos de izquierda y de Unión por la Patria, que sí estaba presente, pero no alcanzaba para dar quórum, sí, con lo cual se cayó. Ojo que Pichetto consiguió, sí, porque esto no fue una movida del kirchnerismo, no. Fue una movida de Pichetto, consiguió 120 diputados. Sí. 120 diputados
que hubiesen sido 129 si una parte de los diputados radicales bajaban al recinto. De los 120, ¿cuántos consiguió? 120. 103 son de Unión por la Patria. Claro. Es decir, hay una voluntad ahí del kirchnerismo, de Unión por la Patria, de plantar banderas. Claro, pero el que hizo la movida ffue Pichetto. Exacto. ¿Sí? Que tiene un bloque de 34 diputados, con lo cual podría haber alcanzado el quórum si le sumaban al bloque del kirchnerismo, pero no lo alcanzó gracias a la Unión Cívica Radical. Es decir, ahí jugaron fuerte, evidentemente, algunos gobernadores, más algunos decían el bloque de Lustó no estuvo. Claro. No, el bloque de Loredo no estuvieron. Claro. E insisto, varios del bloque de Pichetto tampoco estuvieron. Claro. Si no hubiera alcanzado. Ojo que faltaban 9 diputados para tener quórum y para cambiarle, por eso la advertencia después del comunicado de la Casa Rosada. Me parece que ahí parte del radicalismo, los gobernadores radicales están teniendo algún canal de diálogo con la Casa Rosada. Bueno, que está llevando a desactivar algunas de estas cosas. De hecho, hicieron explícito, por ejemplo, un hecho puntual, que Guillermo Franco le habría adelantado al gobernador de Mendoza, a Cornejo, que para la semana que viene le iba a mandar un modelo, un paper de una nueva ley de ómnibus, ¿no? Habló Pichetto sobre el tema de las jubilaciones. Si quieren, lo podemos ver. A su proyecto de movilidad jubilatoria. Que no incorporó el ítem inflación dentro de la fórmula. En la Argentina, que es un país que tiene una inflación muy alta y que este gobierno está tratando de bajar, y de todas maneras el ítem inflación tiene que estar dentro de la fórmula de ajuste previsional, porque de lo contrario el jubilado permanentemente pierde. Así que o se toma el índice del INDEC consumidor todos los meses como componente de actualización, o se arma una fórmula que contemple indudablemente la cuestión de inflación, el componente de recaudación, en fin. No hay muchos secretos, pero era muy potente la fórmula que había hecho Macri. Tal vez el único error en ese momento fue que hubo un esquema donde un trimestre quedó afuera y eso cuestionó la fórmula, pero la fórmula era 70% inflación, 30% índice de aumento de salarios, con lo cual era una fórmula que actualizaba fuertemente el salario de los jubilados. Hoy hay que encontrar un mix que sea razonable y que le permita la recuperación del poder adquisitivo. Bueno, atención, lo que se está discutiendo es, el gobierno quiere que las jubilaciones se actualicen por inflación a partir de abril, con 2 meses de demora, es decir, con el índice de febrero. En mayo se actualizarían con el índice de marzo y así sucesivamente, pero sin reconocer la licuación inflacionaria de diciembre-enero. Y sí reconociendo tal vez un 10% de aumento inicial para después ir al enganche con inflación. Bueno, como decía Pichetto, hay bloques de la oposición que dicen que sea un 20% de aumento inicial en vez de 10%, o que empiece a partir de la inflación de enero, que fue 20%, y desde entonces se sigue enganchando a partir de abril, pero con la inflación de enero para adelante. Bueno, esa es la discusión que está en carpeta. Lo que sí, esa discusión la debe conducir en principio el gobierno, ¿no? Es que tiene la política económica y demás, pero lo que están viendo es que están moviendo efectivamente en el Congreso, más allá de la agenda que tiene la Casa Rosada. Bueno, atención, hay una información de último momento del Senado. Sí, me escribe gente muy cercana a Victoria Villarroel, la vicepresidenta, que me explica que les gustaría que dejáramos en claro por qué Victoria Villarroel tampoco dio marcha atrás con la convocatoria a la sesión de mañana para tratar el DNU 70 de Javier Milei. Porque no puede, porque según el reglamento del Senado, si un pedido de sesión especial lo firman al menos 5 senadores sobre uno o más asuntos, la vicepresidenta debe llamar a la sesión. Hasta ahora había logrado patearla en 2 oportunidades. No podía seguir haciéndolo sin violentar el reglamento del Senado y sin tener un problema legal. Me dicen, alguien se lo tiene que explicar al presidente o al Poder Ejecutivo, que parece que no conocen las reglamentaciones del Senado. Y me avisan. ¿Así directamente? Sí.
¿Que alguien le explique al presidente? Sí, porque no le cayó muy bien a la vicepresidenta, me ratifican que no le cayó muy bien y leyó ante los bloques, ante los jefes de los bloques del Senado, hoy el comunicado que comentábamos hace un rato con Carlitos de la oficina presidencial criticando el tratamiento del DNU en el Senado, donde saben que les puede ir muy mal. Y lo que me agregan en el Senado es, ¿qué va a pasar cuando en el reglamento de la Cámara de Diputados no hagan falta 5 firmas de senadores para pedir una sesión especial, sino 10? ¿Se va a negar Martín Menem a esa sesión especial? Bueno, es una incógnita que se abre, insisto, esto es información de último momento, en relación al tratamiento mañana del DNU en el Senado desde las 11 de la mañana. Salió parte del peronismo a cuestionar la medición del INDEC, que además es conducido por Marco Labaña, que era un hombre de máxima confianza del exministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Sí, Marco Labaña, que quedó a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Bueno, Pablo Moyano fue el que salió a cruzarlo. El gran, textualmente, lo tildó del gran maestro dibujante Marco Labaña, a propósito del índice de inflación del 15% para febrero, diciendo que es una mentira, y se subió al ring también el presidente Javier Milei, retuiteando a Moyano y poniendo, así te confirma un kirchnerista, cuando el dato de inflación es muy positivo en esta dinámica. Como ahora, agregando leña al fuego. Nadie cuestiona, y felizmente, Sí. hace mucho tiempo, esto es desde que estaba Moreno. Todesca. Todesca que De fue Moreno para adelante, claro, digamos. Todesca que en la época de Macri recupera el INDEC. Claro. Y después, bueno, se sigue con números del INDEC que han sido totalmente independientes del gobierno de turno. De hecho, también con el gobierno anterior, Marco Labaña daba índice de inflación del 12, 13%. Bueno, ese es el motivo por el que le dicen a Labaña quédate. Se agarraban todos la cabeza. Me parece que cuestionar el termómetro ya sabemos que no es la forma, ¿no? Y además Milei hizo una movida ahí astuta, porque deja a alguien que era mano derecha de Massa, ¿no? Como es el director del INDEC, Marco Labaña. Hoy el dólar cerró el blue un poquito para arriba, a 1035, pero volvieron a bajar los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación, pese a que el Banco Central bajó la tasa de interés fuertemente, y se bajaron fuertemente las tasas de interés para los plazos fijos. Hoy están en 6% mensual promedio, remunera un plazo fijo. Los bancos están ofreciendo 5,8%, 6%, 6,2% mensual. Y obviamente para un ahorrista está perdiendo como la guerra frente a la inflación, porque la inflación está corriendo al 12, 13, tal vez 15% mensual, o sea que se desahorra en el banco. Muchos pensaban que eso iba a generar algún tipo de presión, que era buscada también por el gobierno, de que el dólar no se cayera tanto. Hoy volvieron a caer, 2%, 1% el MEP y el contado con liquidación. Lo que está ocurriendo ahí es que el gobierno sigue metiéndole la oferta de los exportadores al contado con liquidación, y es mucho dinero, muchos dólares, mucha oferta de dólares que tira abajo los dólares financieros. Y eso es toda una discusión, si el 20% de las exportaciones tienen que seguir entrando por el contado con liquidación. Hoy, de hecho, hubo récord de liquidación de nuevo de exportadores. El Banco Central compró 290 millones de dólares. Es el segundo registro de mayores compras en los últimos meses. Y eso le permitió al gobierno decir, Milei está diciendo que abrir el cepo está más cerca que lejos. De todas maneras, a no confundirse, ¿no? Esto ocurre porque hay un cepón muy grande para el pago de importaciones, salvo los que están abriendo ahora a medida con los alimentos, los pañales o los shampoos. Café. Claro, o algunos puntuales, que en realidad no están abriendo la importación, sino que están dándole dólares para que se pueda importar a 30 días, porque todo el resto de las importaciones se importan a 30, 60, 90 y 120 días. Y por el otro lado, bueno, existe esto, que parte del ingreso de dólares está hundiendo los dólares financieros, mantiene achatados los dólares financieros. La estrategia del gobierno es que eso lleve a una desinflación, que eso baje los precios. Pero lo que está ocurriendo es que los precios siguen escalando, el dólar está planchado y la Argentina se vuelve muy cara en dólares.
que es lo que dijo el otro día Caputo. Los que están apostando a este modelo, ¿cómo puede ser que tengamos precios en los supermercados que son 50% más caros en dólares que Miami? Y la verdad que la pregunta es ¿cómo es que está ocurriendo esto? La incertidumbre va a precio, Maxi. No, claro. El gobierno dice, bueno, están todos remarcaron, creyeron que el dólar se iba a 2.500, 3.000 pesos. Eso no ocurrió y ahora se resisten a bajar los precios. Pero bueno, eso obviamente está profundizando la recesión, porque con precios más altos la gente no puede comprar las cosas, se derrumba el consumo, eso derrumba el nivel de actividad, el desempleo. Hay que decir también que el gobierno ahora está tratando de encaminar las expectativas, pero se pasó un mes y medio diciendo que nos íbamos a la hiperinflación. Y que estaban luchando contra índice de inflación del 15.000%. Obviamente, cuando vos decís eso durante todo diciembre y liberás absolutamente todos los precios de todos los sectores, hay que y cubrirse. bueno, los empresarios se cubren. Si el gobierno está diciendo que estamos al borde de una hiperinflación de 15.000% anual. Bueno, ahora me parece que están tratando de retrotraer el discurso y están tratando de dar más certidumbre, diciendo que ya la hiperinflación quedó atrás y que en realidad el dólar tampoco tiene mucho recorrido por delante. Un último dato político, Javier. Un último dato. Ayer comentabas la aparición de Luis Toto Caputo en la convención de AmCham, en la reunión de AmCham. También estuvo Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema. ¿Y saben de qué advirtió? De la judicialización de la política. Para el subtexto, acá abajo debería decir: olvídense que la Corte se meta en reforma laboral, olvídense que la Corte se vaya a meter ahora en el tema de la coparticipación, en las presentaciones de las provincias. La Corte va a mirar para otro lado y que arregle la política, los problemas de la política, que ellos bastantes problemas tienen. Arréglense ustedes. Claro, exactamente. Ese fue el mensaje. Están diciendo, ante todo Milei, el círculo rojo de AmCham. Milei, Villarruel. Claro, arréglense. Legisladores, arréglense ustedes. No traigan todo para acá. No traigan todo para acá. Los jueces no van a arreglar este despelote. Claro. Nos estamos retirando. Gracias, colegas. Nos reencontramos mañana a 20 horas. Se quedan con Mariano Yese. Chau, chau. Pásenla bien.